sistemas eléctricos de potencia. Voy a compartir mi pantalla para que puedan verlo. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, ¿me pueden confirmar si le están viendo correctamente? Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ya se ve. Excelente, gracias. Veamos entonces en qué hemos quedado en la clase anterior. Nosotros nos hemos quedado en el análisis de estabilidad, pero sobre todo en los miembros, los componentes que participan en el problema de estabilidad. Acá tenemos bueno, veamos entonces acá. ¿Quiénes son los componentes que participan en el problema de estabilidad que nosotros tenemos? ¿Qué se está analizando y por qué motivo estamos revisando ese problema? Nosotros tenemos acá una descripción de los participantes en el problema de estabilidad. Los que participan en el problema de estabilidad son básicamente 4 elementos. Tenemos a los generadores, la red, las protecciones y los cortocircuitos. El comportamiento de los generadores se puede resumir como ecuaciones diferenciales. El comportamiento de la red se puede resumir como un sistema de ecuaciones algebraico. Es decir, el problema con el cual nosotros estamos tratando es un sistema de ecuaciones algebraico diferencial, lo que en la literatura se conoce como sistemas DAE o Differential Algebraic Equation Systems. Estos sistemas, básicamente en la vida real, todo problema físico que nosotros encontramos se puede resolver por medio del sistema de ecuaciones algebraico diferencial. Estamos hablando de problemas en el área de la energía, en el área de lo que es la termodinámica, los fluidos, la parte hidráulica. Todos los problemas se resuelven con este tipo de sistemas. Esa es la razón por qué los matemáticos han desarrollado bastante en esta área de los sistemas DAE. Ahora, ya entrando en el área propia de sistemas de potencia, el área propiamente va a tratar a la contribución de cada uno de estos componentes el problema de estabilidad. ¿Qué es lo que nosotros intentamos determinar con este ejercicio, con esta solución? Lo que nosotros intentamos determinar es qué es lo que pasa con un sistema eléctrico de potencia. Si un sistema de potencia es o no estable en ciertas condiciones de operación. ¿Qué condiciones de operación son? Esas son las condiciones en las cuales se presentan los cortocircuitos en la red. Es decir, ante la presencia de un cortocircuito, ¿qué es lo que hacen las protecciones? Y esa interacción entre el cortocircuito, que es la falla, y las protecciones, ¿cómo llega a afectar a los generadores y a la red? Recuerden ustedes que, no sé si ustedes conocen algo con respecto a el blackout de Estados Unidos del año 2004. El año 2004 ha habido un apagón mayor en lo que es Estados Unidos, casi todo su sistema ha colapsado por culpa de un cortocircuito y por culpa de operación de unas protecciones que han desencadenado en una serie de fallas en cascada en la red que han llevado al colapso total de la red. Es decir, el problema de estabilidad para nosotros es muy importante precisamente para evitar que eso ocurra, para evitar que en ciertas condiciones el sistema puede llegar a colapsar. Lo que debería pasar en condición normal es que un sistema eléctrico de potencia debería sufrir un problema, una perturbación y retornar a lo que es el estado de operación lo más rápido posible. Acá vimos ayer lo que es la participación de la red. La participación de la red que básicamente se la analiza por medio de la ley de Kirchhoff de tensiones de corrientes y leyes de Ohm. En función al análisis de esta ecuación, nosotros llegamos a una ecuación que nos permite determinar el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia considerando esta ecuación básica fundamental que nosotros tenemos, que es la
curva característica potencia-ángulo. Esta curva característica potencia-ángulo nos dice cuál es la potencia que nosotros podemos transmitir entre dos puntos, entre un nodo envío y un recibo. ¿Quiénes participan en esta fórmula? Participan las tensiones de ambos extremos, la reactancia que vincula los dos nodos que están siendo objeto de estudio, la diferencia, y esta es una curva que tiene un comportamiento altamente no lineal. Es una curva que tiene el comportamiento senoidal. Y un nodo angular. Esta es una aproximación que se determina para un modelo sencillo, pero tal como hemos revisado, revisando lo que es el comportamiento completo de una línea de transmisión, este comportamiento puede ser definido por medio de una ecuación que es la ecuación de flujos de potencia. La ecuación de flujos de potencia ustedes la van a ver tal como la estoy presentando acá en pizarra. ¿Qué está pasando? Entonces, esa ecuación lo que hace es nos permite determinar el comportamiento exacto de la curva de la potencia transferida entre dos nodos. Si aquí aplicamos las simplificaciones que se han tomado en cuenta para el primer modelo, es decir, que la resistencia es despreciable, las pérdidas son despreciables, nosotros llegamos exactamente a la misma forma. Es decir, el flujo de potencia que existe entre dos nodos es igual a las tensiones en los dos nodos envío y recibo, divididos entre la reactancia que vincula a ambos nodos, multiplicado por el seno de la diferencia angular de los dos nodos. ¿Qué es lo que yo tener un flujo de potencia entre dos extremos? Básicamente necesito las tensiones de los nodos envío y recibo y lo que es los ángulos de los nodos envío y recibo. Y además la reactancia que solamente vincula a ambos nodos. Entonces, ese es el comportamiento de la red. Ahora, otro elemento que participa en el problema de estabilidad es los generadores. Los generadores, el comportamiento físico y mecánico de los generadores se rige por la ecuación, por la segunda ley de Newton aplicada a masas que están girando. Tendríamos que torque es igual a inercia por rotación angular. Nosotros realizamos el desarrollo de este sistema, de esta ecuación diferencial, y la modificamos en función a ecuaciones cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es decir, con la constante de inercia y también con dividiendo todo eso entre la potencia base, nosotros llegamos a una ecuación que es muy importante para nosotros, la cual vamos a denominar la ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación o Power Free Equation es la que se está mostrando acá en pizarra. Esta ecuación es una ecuación diferencial que nos está diciendo lo siguiente. Nos dice que una constante que está formada por 2 veces h dividido entre omega, donde omega es la velocidad del generador, multiplicado por la derivada segunda de la posición del rotor es igual a la potencia mecánica menos la eléctrica que entrega ese generador. Tiempo es decir, el comportamiento angular eléctrico y también el comportamiento angular mecánico del generador depende de la potencia acelerante. ¿Qué es la potencia acelerante? Es la diferencia entre la potencia y la potencia eléctrica. Bueno, lo importante, lo relevante de la anterior clase es básicamente esas ecuaciones. Esas dos ecuaciones me permiten analizar qué es lo que va a pasar con las dos con un generador cuando esté con la red. Vamos a analizar ambas ecuaciones para ver la interacción entre ellas y conectado, cómo debe o qué variables afectan el sistema eléctrico de potencia. A continuación tenemos lo que es ya el análisis de esta curva desde un punto de vista de estática. Vamos a ver acá el comportamiento estático, lo puedo por la siguiente gráfica. A ver. Esta gráfica es la que nos indica cuál va a ser el comportamiento de un generador con respecto a una impedancia. Estábamos analizando la clase pasada lo que es el punto de operación número 1, que corresponde a un punto normal en un sistema eléctrico de potencia. ¿Qué es lo que pasa cuando un generador está operando en el punto 1? La operación en el punto 1 implica
un punto de equilibrio entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. La potencia eléctrica es la curva que está en color verde, la potencia mecánica es la curva que está en color negro. Entre esas dos curvas nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que el punto 1 corresponde al estado donde el sistema está en estado estacionario. ¿Por qué motivo está en estado estacionario? Analizan esta ecuación que está acá a la derecha. Tenemos que 2 sobre omega, derivada de omega con respecto al tiempo, es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Es ecuación de oscilación. Omega corresponde a 2pi por frecuencia. Si la frecuencia es constante, tenemos que omega es constante. Esa derivada vale 0. La ecuación diferencial se convierte en esta igualdad. Esa igualdad que nos indica que es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Eso significa que en este escenario debemos tener un equilibrio entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Ese equilibrio entre ambas variables nos indica que el punto de operación inicial en la gráfica potencia-ángulo que se está graficando a la izquierda corresponde al punto número 1. Es decir, en estado estacionario el sistema se encuentra en el punto 1 de la izquierda. Entonces, acá, si el sistema llega a operar en el punto 1, ¿qué es lo que pasa con el sistema ante variaciones en la red? Ustedes saben que en todo momento la potencia eléctrica sufre incrementos, la potencia eléctrica sufre. La potencia eléctrica a lo que son los usuarios de una red, en todo momento sufre variaciones, en todo momento sufre incrementos, decrementos, esto por las prácticas, los usos y las costumbres que tienen lo que son los clientes, es que andar conectando y desconectando de forma aleatoria sus cargas. La carga puede subir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si la carga sube hacia el punto 2? En el punto 2, eléctricamente, el comportamiento de la carga del sistema se va a mover sobre curva verde. Es decir, solamente puedo moverme de forma eléctrica sobre la curva eléctrico curva verde. ¿Por qué motivo? Porque la curva verde representa la ecuación de comportamiento de la red eléctrica. La curva verde representa funciones que son factibles, es decir, los puntos de operación que son posibles desde un punto de vista físico, leyes eléctricas. Entonces, dicho de otra forma, la curva verde representa todos los posibles puntos de cumpliendo las eléctricas, entonces, operación de la red que estamos analizando. Entonces, el sistema sufre un incremento en la demanda, es decir, tengo una potencia inicial de, por ejemplo, digamos 100 megas, esta potencia sube, la potencia inicial de la clase pasada vimos que era 80. Esta potencia inicial sube a un valor de, por ejemplo, digamos 120. Acá tendríamos el valor inicial que corresponde a 80 megavatios. Esta potencia sube a consecuencia de variación y llega hasta el punto número 2, es decir, llega hasta este valor. Llega a alcanzar el valor de... ¿Qué es lo que pasa con el generador? Pero ocurre un cambio extra demanda provocando un incremento que debe hacer este generador. Si ustedes observan acá en la parte inferior derecha, tenemos que en la parte inferior izquierda que la potencia mecánica se va a mantener en un valor de 80 megas y la potencia eléctrica sufre una variación a 120. Como consecuencia de la diferencia, nosotros tenemos un valor de menos 4 vatios que está afectado a ese generador. Entonces, esta potencia provoca una negativa. ¿Qué implica una aceleración? Implica lo que es un frenado. Aceleración, es decir, apenas ocurre una variación en la red, un incremento en lo que es la potencia eléctrica, el generador se frena. Aumenta la carga y el generador es frenado. ¿Qué es lo que pasa si en la red nosotros tenemos un
una reducción de demanda, es decir, que el generador del punto 1 al punto 3. Y tenemos este análisis, tendríamos que la potencia mecánica inicial era de 80 megas, la potencia final digamos que es 40, ahí tendríamos una diferencia de 40 megavatios. El generador pasa, eso va a provocar una aceleración positiva. Lo que es aceleración en el generador. Es decir, cuando la carga de la red aumenta, el generador se frena. Cuando la carga de la red reduce, el generador se acelera. Ese comportamiento ustedes ya lo conocen, es bastante intuitivo y nos está mostrando que el comportamiento que nosotros tenemos acá en el punto 1 es estable. ¿Por qué motivo es estable? No importa qué cambio ocurra en la red siempre tiende a retornar al punto de operación inicial. Es decir, cualquier cambio que produzca, la red va a volver al punto de operación original. En el punto 4 tenemos algo similar que vamos a revisar a continuación. Que debemos ver con el mismo detalle que les voy a mostrar a continuación. Entonces, en el punto 4 tendría lo siguiente. Nosotros tenemos la misma gráfica, voy a analizar ahora el punto 4 y las mismas situaciones. Ocurre un incremento en la demanda como consecuencia de una variación en la red, que es el generador se mueve del punto 4 hasta el punto número 5. En ese punto número 5, el generador se queda por un momento. ¿Qué es lo que pasa con el generador? Acá, antes de nada, voy a proyectar esto hacia el eje X para que se pueda realizar un análisis más sencillo. Acá tenemos este otro ángulo. Este ángulo, ¿qué tendríamos para el punto 4? El punto 5. En el punto 5 nosotros tenemos el siguiente comportamiento. Nosotros tenemos que la ecuación que rige el comportamiento del generador es 2 veces h sobre omega, derivada de omega con respecto al tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. He dicho que la potencia mecánica original del sistema era de 80 megavatios. Y la potencia eléctrica sube a un valor, supongamos 10 vatios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de esta diferencia? Acá tendríamos que la aceleración alfa va a tener un valor negativo. ¿Qué involucra un valor negativo? Un valor negativo implica que tenemos nosotros, lo que debemos observar es acá este punto. Observen. Nosotros acá tenemos un cambio en el cual el generador está pasando del punto 4 al punto 5. Es decir, el ángulo acá se reduce. Si el ángulo se reduce, ¿qué es lo que pasa con el generador? El generador se estaría lo que es frenando, ¿no es cierto? Pero el frenado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que cada vez el generador se siga moviendo hacia el lado izquierdo. Pero eso pasa lo mismo acá, en este punto. Nosotros tenemos acá el punto, voy a llamar este el punto 5A. ¿Qué es lo que pasa con el punto 5A? Lo mismo, tenemos una aceleración negativa. Y un frenado implica una reducción de ángulo, es decir, me voy a mover al lado izquierdo. Es decir, si por algún motivo estoy operando en el punto 4, el generador se mueve hacia la izquierda, pero en esta zona se comporta de forma inestable. Es decir, no tengo control sobre el generador. Pero esta es una zona inestable que no es mala del todo. ¿Por qué motivo?
porque me está llevando hacia la zona estable. Hemos dicho que la zona de la izquierda hasta 90 grados es una zona estable. Esta zona inestable me está retornando hacia la zona estable, es decir, no tengo control del generador en esa zona, pero me está llevando hacia la zona estable. Ahora, veamos qué es lo que pasa si acá tenemos una modificación y el generador se mueve de esta forma hacia el punto 6. Antes de pasar aquí al punto 6, esto de acá lo vamos a cambiar de color para que coincida con lo que hemos hecho en la clase pasada. Es decir, el primer cambio que ocurre para 4 hacia el punto 5 ocurre como consecuencia del incremento en la carga. Pero ese incremento en la carga provoca un frenado en el generador. Y luego la red reacciona moviendo al generador hacia la izquierda. Es decir, estos pasos que nosotros tenemos corresponden a la red. Lo que está en morado corresponde a la reacción de la red. Lo que está en naranja corresponde a la acción de la carga. Acá, esto está así también. Entonces, en el punto 6, para el punto 6 tenemos lo que es una variación en la demanda de la red. Reduce la demanda de la red. Tendríamos nosotros el punto de operación inicial es 2 veces h sobre omega, derivada de omega con tiempo. Esta es la ecuación de oscilación del generador. Y esta ecuación me dice lo siguiente. Constante por la aceleración es igual a la potencia mecánica original, que estamos diciendo que es 80 megas. En este caso, en el punto 6, la menor a la potencia mecánica original. Estamos hablando de, por decir algo, menos megas. Acá tendríamos que alfa va a ser un valor de 30 megavatios, pero lo importante es su signo. Tiene un valor que involucra un valor positivo, involucra lo que es aceleración. Acá teníamos un frenado. ¿Qué es lo que involucra una aceleración? Una aceleración involucra lo que es el crecimiento del ángulo. Es decir, se va a mover el generador hacia la gráfica. Me voy a mover hacia este lado, derecha, hacia este lado. ¿Qué involucra que yo me mueva hacia la derecha? Eso indica que el ángulo va a crecer de forma indefinida. Involucra lo que es una pérdida de sincronismo. Esto es lo importante. Es decir, tan simple como estamos viendo, con un análisis tan simple como el que hemos hecho, nos muestra que el comportamiento sinusoidal de la red, después de cierto punto, puede provocar una pérdida de sincronismo. ¿Por qué motivo? Porque el ángulo va a ir creciendo. Si el generador se acelera, el ángulo va a crecer de forma indefinida. Sin embargo, eso no pasaba en el otro lado de la curva, ¿no es cierto? Entonces tendríamos acá nosotros que a partir de este punto hacia la derecha, tenemos un sistema aquí inestable, pero no conforme con ser inestable, además involucra lo que es la pérdida de sincronismo. Eso es lo del ángulo del punto 4. ¿Cuál es la del punto 4? ¿Por qué 4 es inestable con pérdida de sincronismo? ¿Por qué el punto acá es inestable, retorno a estable? Gran diferencia entre el punto 4, entre el punto 6 y el punto 5. 5 es inestable, evidentemente no tengo control sobre el generador, pero estos puntos me llevan el generador hacia la zona estable. Es decir, me estando.
Puedo llegar a esos puntos de operación en ciertas condiciones especiales en la red, pero no pasa lo mismo con el punto 4 y el punto 6. El punto 4 sería el límite de estabilidad. El punto 6 corresponde a el punto donde la pérdida de sincronismo es inevitable. No importa qué hagan ustedes con ese generador ya perdió sincronismo. Las fuerzas que están aplicadas al rotor de ese generador nos van a llevar a que ese generador se desconecte de la red, se acelere de forma indefinida. Entonces, este análisis que nosotros estamos realizando, ese permite definir si el sistema es o no estable de forma gráfica. Existe un método denominado el método de áreas iguales que vamos a ver posteriormente para resolver este problema. ¿Alguna duda con respecto a la gráfica que estamos viendo ahí? Básicamente, el método de áreas iguales que vamos a ver a continuación representa el análisis que estamos viendo de la gráfica que se tiene, es decir, la combinación de la curva por ángulo y lo que es la red. Dos ecuaciones. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos analizando nosotros? Nosotros estamos analizando lo siguiente. Nosotros estamos analizando un sistema de ecuaciones DAE, problema de estabilidad, involucra la solución de este sistema. Nosotros tendríamos acá lo siguiente. El problema de estabilidad corresponde a un sistema DAE. ¿Qué elementos tenemos que participan acá? Tenemos primero lo que es la red y tenemos acá los generadores. Estos dos componentes son los componentes más importantes del problema. ¿En qué se convierte este sistema de ecuaciones? Esto se convierte en la red. ¿Cómo puedo analizar de forma simplificada el comportamiento de la red? Por medio de la ecuación que me dice que potencia en función de delta va a ser igual a la tensión envío por la tensión recibo dividido entre la reactancia entre el envío y el recibo multiplicado por el seno del ángulo, la diferencia angular entre el envío menos el recibo. Esa es una ecuación que es válida únicamente SMIP. ¿Qué es un sistema SMIP? Es un generador que tiene generador para sistemas generador, red, y lo que tenemos acá es una barra infinita, un generador infinito. Este es un sistema SMIP. Es acrónimo de una palabra en inglés que dice Single Machine Infinite Bus. Es barra simple contra barra infinita. Algunos libros utilizan el término OMIB, que es básicamente de One Machine Infinite Bus, una máquina contra barra infinita. Es decir, esta ecuación que nosotros tenemos acá representa a este tipo de sistemas, ya sea un sistema OMIB o un sistema SMIB. Cualquier sistema que sea simple puede ser analizado por esta ecuación. El generador, ¿qué ecuación representa al generador? El generador se puede representar, se puede estudiar por medio de la ecuación 2 veces h sobre omega, derivada del ángulo con respecto del tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica por unidad. Entonces, nosotros tendríamos lo siguiente, nosotros queremos analizar un sistema eléctrico simple. ¿Con qué características? Tendríamos acá un generador, tenemos una red de transmisión. ¿Por qué estoy colocando una red de transmisión? Porque tiene que ser una red que sea simple, sencilla, simplificable. Ahí debemos tener únicamente elementos pasivos. Y hacia otro generador que es infinito. ¿Qué involucra un generador que sea una barra infinita? ¿Por qué se llama a un generador barra infinita o un equivalente barra infinita? Esto involucra que el sistema es lo suficientemente robusto para que nada de lo que hagamos en la pueda modificar, primero,
esta tensión del sistema barra infinita es tan robusta que no puedes modificarla con nada, la tensión, nada de lo que hagas a la izquierda de esta barra infinita. Es un sistema muy, muy robusto. Y después la frecuencia. La frecuencia igual es una constante. Esto es igual a 50 Hz en el caso nuestro, 60 Hz en el caso de Estados Unidos y otros países. Eso significa una barra infinita. Ahora, nosotros podemos resolver ese tipo de sistemas. Cualquier sistema con esta característica puede ser resuelto por el sistema de ecuaciones que tenemos en la parte superior. ¿A qué representa el análisis? El análisis se puede realizar utilizando un análisis. Tenemos acá gráfica que involucra la potencia, el ángulo el comportamiento desde esta curva, una gráfica de la red que es básicamente una curva sinusoidal de lo que es la red, y tenemos la potencia mecánica del generador que está representado por una constante. ¿Por qué motivo una constante? Ya les dije que los generadores, la potencia mecánica de los generadores, el gobernador, el regulador de velocidad. Y este regulador de velocidad tiene un tilt, depende de lo que es el tiempo de reacción, que es bastante lento, puede llegar hasta el orden de los segundos. Y en el caso de los generadores térmicos, al tiempo de los minutos. Acá tenemos nosotros el comportamiento de ambos componentes. Tenemos el comportamiento de la red y tenemos el comportamiento del generador. Aquí tenemos la turbina del. Entonces, lo que deberíamos realizar es la solución numérica o la solución analítica de ese sistema de ecuaciones. Ese es el problema de estabilidad que nosotros queremos resolver. Varios ingenieros que nos preceden han intentado encontrar una solución analítica a este sistema y no se ha encontrado una solución analítica que sea general. Es decir, este sistema que nosotros estamos viendo, que es simple desde un punto de vista conceptual, no tiene una solución analítica general. Ustedes podrían intentar resolver, no sé si se acuerdan de la asignatura de cálculo 2, ecuaciones diferenciales, y los métodos que han visto de solución ahí. Se puede intentar resolver, pero no se encuentra una solución que sea válida para todos los puntos de operación de la red. Es decir, se encuentran soluciones, pero no para todos los puntos de operación de la red. ¿A qué me refiero con todos los puntos de operación de la red? La red puede estar en condición normal, puede ocurrir una falla, puede ocurrir una desconexión de una línea. Eso es lo que vamos a analizar. No se ha encontrado una solución analítica, pero nosotros tenemos dos metodologías de solución acá. La primera de ellas, si nosotros queremos resolver este sistema de ecuaciones, tenemos una pseudo solución. Es decir, es casi una solución. Es una solución parcial. Es una solución que no resuelve lo que es el problema que nosotros queremos resolver, pero es una solución que nos permite obtener resultados que son similares. Nos permite definir si el sistema es o no estable. Esta solución se da en medio de lo que es el método de áreas iguales. Acá tendríamos el método de áreas se realiza por métodos iguales. El cual vamos a ver a continuación. Después, el otro camino para la solución es por medio de lo que es la integración numérica. Ustedes han visto o han debido ver en lo que es la asignatura de métodos numéricos en la universidad que este tipo de sistemas se puede resolver por medio de integración numérica. Ahí tenemos varios métodos que vamos a ver nosotros los más importantes. Método de Euler, modificado de Euler, Runge-Kutta de cuarto orden.
de tal forma que el método se pueda resolver el problema que nosotros tenemos, es decir, encontrar una solución al problema de estabilidad. ¿Cuál es el tema que queremos resolver? Básicamente es este. Estoy resaltando acá en color verde. Entonces, nosotros queremos resolver este problema y vamos a ver esos dos métodos de solución, el método de áreas iguales y el método por integración numérica. Comencemos con el método de áreas iguales. ¿Qué es el método de áreas iguales? El método de áreas iguales involucra lo siguiente. El método de áreas iguales está basado en una observación que realizaron los ingenieros eléctricos que nos preceden. Al intentar solucionar el problema que nosotros tenemos, el sistema de ecuaciones, observaron lo siguiente. Tenemos las siguientes curvas. Quiero ver si ustedes logran inferir cuál es el truco o cuál es la justificación para llegar a un sistema estable. Nosotros tenemos acá una curva y acá tenemos lo que es la variable, el ángulo eléctrico con respecto al tiempo. El eje Y sería el ángulo, el eje X correspondería al tiempo. ¿Qué es lo que pasa con un generador cuando es sometido a una falla? Ocurre una falla en cierto punto en la red. El generador está en escenario, es decir, está con un valor de ángulo constante, digamos algo, por ejemplo, que sea 18 grados, 28 grados, con respecto a una referencia. Está con ese valor constante hasta el instante en que ocurre una falla. Ocurre una falla, ¿qué es lo que pasa en el generador cuando ocurre una falla? Si el generador se acelera, el ángulo comienza a incrementarse, ¿no es cierto? El ángulo comienza a incrementarse y nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos ese comportamiento oscilatorio. Ocurre la falla, las protecciones desconectan la falla. Un segundo punto que involucra operación de las protecciones. En este instante, es decir, unos milisegundos después, lo que debemos tomar en cuenta es eso, que ocurre un cierto tiempo después de la falla. Aquí típicamente la falla ocurre en un tiempo t igual a t sub 0 y las protecciones operan, es decir, desconectan el elemento fallado un tiempo después. Ese es un sistema que es estable. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo un sistema que sea inestable? Si yo tengo un sistema que sea inestable, nosotros tendríamos lo siguiente. El generador comienza a acelerar, pero el ángulo crece indefinidamente. El ángulo crece de tal forma que se generaríamos lo que es la pérdida de sincronismo. El generador pierde sincronismo. Acá tenemos. Ahora voy a realizar otra gráfica para que ustedes vean cuál es la influencia de las fallas en la red. Nosotros tendríamos aquí el comportamiento que es punto. Está un poco mal graficado, voy a modificar eso. Sería el mismo hasta este punto. Ahora está mejor. Nosotros vemos acá que tenemos tres curvas. Tenemos la roja, tenemos la curva celeste y tenemos la curva verde. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la característica de estas tres curvas? ¿Qué es lo que tienen de igual estas? Tenemos la curva, tres curvas, o mejor dicho, ¿qué hay de igual o qué hay de diferente entre estas curvas? Hay una característica importante para estas dos curvas. Voy a resaltar esto acá. Estos puntos son los más importantes
en lo que es el comportamiento estable de la red. Involucra esos puntos. Esos puntos involucran que tienen de similar, que involucrar esos 6 puntos. Si nosotros analizamos desde un punto de vista matemático, esos puntos involucran que la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a lo que nuestros colegas eléctricos que nos preceden observaron en el comportamiento de los generadores es eso. El sistema es estable cuando existe por lo menos un punto donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a cero. Observan la curva roja lo que hace es mostrando que no existe un punto donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo sea igual a cero en esa curva. En cambio, si tengo por lo menos un punto, como es la curva celeste, si tengo por lo menos un punto donde la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a cero, el sistema es estable. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico esta derivada a la generador? La ecuación del generador es 2 veces h sobre... Pregunta, la ecuación del... ¿Qué pasaría con esta ecuación si yo le aplico esa observación? Ese análisis es muy simple si ustedes recuerdan sus clases de lo que es cálculo diferencial. ¿Recuerdan lo que es la regla de la cadena? ¿Qué es lo que me dice la regla de la cadena? Voy a hacerles recuerdo, vamos a refrescar su memoria con respecto a estos puntos. Nosotros tendríamos lo siguiente. Nosotros tenemos acá las siguientes derivadas. Tenemos acá la derivada con respecto del tiempo de la siguiente función. Yo acá tengo acá un medio de la función f de x al cuadrado. Quiero sacar esa derivada. Es decir, le quiero sacar la derivada a una resta. Puedo hacer esto con la regla de la cadena. Asumimos que la función es una variable, derivamos y multiplicamos por la derivada de la función, ¿no es cierto? Eso significa que esta derivada, ¿a qué va a ser igual? Esta derivada va a ser igual a un medio multiplicado por derivada de x al cuadrado, tendríamos, esto es 2 veces x, es decir, 2 veces f de x, esto por la derivada interna de la función, es decir, debo multiplicar esto por f' de x. La derivada de esa función se obtiene de esa forma. Ahora, voy a aplicar la misma derivada ya al problema que nosotros queremos resolver. El siguiente método. Tenemos un medio de la siguiente al cuadrado
X derivada es 2 veces X. Tendríamos 2 veces derivada del ángulo con respecto. Multiplicar por qué? Derivada de la función. Segundo. Estas son igualdades derivadas según. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico? ¿Qué es lo que pasa si yo reemplazo este problema que nosotros queremos resolver? Apliquen esto a la derivada E. Voy a aplicar esto que acabamos de encontrar. Esta es la que nosotros queremos resolver, ¿no es cierto? La ecuación de oscilación fundamental. Tenemos 2 veces h sobre omega igual a derivada segunda del ángulo con respecto del comportamiento de un gen de tiempo. Un segundito. Lo que quiero hacer es aplicar esa derivada, esa igualdad, ligeramente el problema que nosotros tenemos con una ecuación alterna. Voy a realizar el siguiente trabajo. Acá tendríamos, es decir, voy a cambiar la ecuación que nosotros queremos resolver. Que es la ecuación de oscilación. En aplicar algunos cambios. Primer cambio, que vamos a multiplicar esta ecuación por derivada del ángulo con respecto del tiempo. Acá, vamos a mover esto. Y va a esta ecuación le voy a multiplicar por derivada del ángulo del tiempo. Hay que multiplicar por esto a esta ecuación. ¿Qué tendríamos? Tenemos lo siguiente. Tenemos acá 2h sobre omega derivada del ángulo con respecto del tiempo multiplicada por la derivada veces a la segunda del ángulo con respecto del tiempo igual a paréntesis potencia mecánica menos potencia eléctrica por derivada del ángulo con respecto del tiempo. Esto va a ser igual. Pregunta, ¿qué es esto? ¿A qué representa esa multiplicación? Derivada de primer orden por una derivada del segundo orden. Si ustedes observan, esta ecuación es igual a esa derivada. Es igual a derivada con respecto del tiempo de una función que es un medio de la derivada del ángulo con respecto del tiempo al cuadrado. Voy a sustituir eso acá. Tendríamos acá que esta ecuación se convierte en 2 veces h sobre omega multiplicado por la derivada con respecto del tiempo de esta función, que es una función que es un medio de la derivada del respecto del tiempo, esto al cuadrado, cierro lo que es el ángulo con la llave, y esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica derivada del ángulo con respecto del tiempo. Siguiente paso, ¿qué es lo que podría hacer para resolver este problema? ¿Qué es lo que pasa si yo integro esta ecuación con respecto a tiempo? Nosotros podemos primero
Pero en primera instancia acá, los dos diferenciales, eliminarlos, ¿no es cierto? Aquí, derivada de t con derivada de t, eso se elimina y me quedaría lo que es una ecuación. Me quedaría que esta ecuación va a ser igual a... Voy a multiplicar, voy a pasar al otro extremo los elementos que tenemos que sean innecesarios. Voy a dejar libre esto. Acá tendremos derivada del ángulo con respecto del tiempo al cuadrado. Esto va a ser igual a... El 2 pasa a multiplicar. Acá tendríamos 2 veces por omega dividido entre 2 veces h multiplicado por potencia mecánica menos potencia eléctrica derivada de delta. Acá, en esta ecuación, ¿qué es lo que pasa si yo quiero realizar una integración de esta ecuación? Nosotros podríamos intentar resolver esta ecuación que tenemos acá, pero acá, hasta el momento, no hemos hecho ningún cambio, ninguna modificación que sea relevante a la ecuación original. Le hemos hecho un cambio que involucra una derivada utilizando la regla de la cadena, pero no estamos realizando ninguna simplificación. Ahora en este punto vamos a hacer esa simplificación. Acá vamos a aplicar un caso particular, es decir, esa ecuación que hemos visto hasta el momento es una ecuación general, pero vamos a aplicarle un punto especial que es la derivada con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa si yo aplico esa igualdad? Si nosotros aplicamos esa igualdad, nosotros en primera instancia lo que queríamos hacer para resolver esto es realizar una integración con respecto a delta, ¿no es cierto? La derivada de delta. Pero lo que vamos a hacer es además sustituir el punto que es derivada de delta con respecto del tiempo es igual a 0. Eso que involucra que nosotros vamos a resolver es la siguiente ecuación. Tenemos que 0 va a ser igual a la integral de 2 sobre 2 omega dividido h por mecánica menos la potencia eléctrica. Acá voy a hacer un cambio adicional. Hay que estos valores que tenemos son constantes, ¿no es cierto? Y las constantes pueden salir del integrado. Voy a tomar en cuenta aquí y aprovechar para eso. Tenemos acá que esto va a ser igual a omega dividido entre h por la integral de potencia mecánica menos potencia eléctrica derivada de delta. Esta ecuación que estamos viendo es una solución particular del problema original. ¿Cuál es el problema original? El que es superior, el que está resaltado en color rojo, se convierte en un caso particular. El de la parte... Este es un caso particular. Ahora, esas constantes yo las puedo pasar al otro lado incluso, las puedo pasar a multiplicar y tendríamos que esto es 0 es igual a la integral de la potencia mecánica menos la potencia eléctrica derivada de delta. Esta es la solución que nosotros vamos a poder determinar. En resumen, nosotros no podemos encontrar lo que es una solución general al problema de estabilidad, pero sí podemos encontrar un caso particular. El caso particular donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a 0. ¿Eso qué significa? Podemos encontrar con esa ecuación el límite de estabilidad. Es decir, esa ecuación nos permite encontrar el límite de estabilidad. ¿Qué es una integral entre los ejes potencia y delta? Nosotros tenemos la ecuación 0 es igual a la integral entre un ángulo inicial y un ángulo final de la potencia mecánica menos la potencia eléctrica derivada de delta.
¿En qué plano estamos realizando el análisis? Estamos realizando el análisis en el plano ángulo versus tiempo, ¿no es cierto? Perdón, estamos realizando el análisis en el plano potencia versus delta. ¿Cuál es el plano potencia versus delta? El plano potencia versus delta lo podemos determinar por medio de la ecuación, que es la potencia versus delta es igual a lo que es tensión envío multiplicado por tensión recibo dividido entre envío recibo por el seno del ángulo envío menos el ángulo recibo. ¿Qué ecuación presenta esa ecuación? Esa ecuación presenta la curva de comportamiento eléctrico de la red, la curva verde. En el plano potencia versus delta, nosotros representemos, esta corresponde a lo que es la potencia. Esta potencia que nosotros estamos viendo aquí, potencia versus delta, es potencia eléctrica. Estrictamente es la potencia eléctrica que nosotros podemos transferir entre el envío y el recibo. Potencia mecánica. La potencia mecánica, como ya vimos en una clase anterior, es una línea y acá tendríamos la potencia mecánica de la red. Es decir, nuestro sistema de ecuaciones se convierte en este sistema de ecuaciones. Hemos cambiado ligeramente la ecuación de oscilación. A la ecuación de oscilación se le ha aplicado lo que es la simplificación de que estamos buscando el caso particular donde la derivada del ángulo con respecto del tiempo es igual a 0. Para ese caso particular podemos sustituir la ecuación de oscilación por esa integral que tenemos ahí. Pero esa integral, ¿qué es lo que representa? Observen, 0 es igual a la integral desde un ángulo inicial a un ángulo final, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. ¿Qué involucra una integral? Es un área. ¿En qué plano? Potencia versus delta. ¿Entre qué curvas? Entre la curva mecánica y la curva eléctrica. ¿Cuál es el área que nosotros tenemos entre la curva mecánica y la curva eléctrica? El área básicamente es lo que se ve acá. Esta área que nosotros tenemos es el área eléctrica que ustedes tienen que calcular. Ahora, pero yo les digo, vamos a ver más adelante, por favor. Esta es la curva eléctrica en condición normal. ¿Qué es lo que pasa con esa curva cuando ocurre una falla? Cuando ocurre una falla, la curva eléctrica sufre un cambio. Acá tenemos esta reactancia, esa es la reactancia envío-recibo. Esa reactancia envío-recibo tiene los valores, tiene un valor en condición normal, tiene un valor en condición de falla, tiene un valor en condición post-falla. Por ejemplo, en condición normal voy a dar un valor J 0.5. En condición de falla voy a decir algo, por ejemplo, J2. Y en condición post-falla, por ejemplo, J 0.6. Ahora, por favor, créanme con esos valores. Vamos a calcularlos más adelante, pero ahora quiero que vean lo siguiente. ¿Qué involucra si yo divido esa ecuación entre punto 5, entre 2 y entre punto 6? ¿Por qué la división? Acá tenemos lo siguiente. En esa ecuación voy a sustituir o voy a calcular de forma auxiliar esto que está acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy resaltando en color verde? Corresponde a la potencia máxima. Esto es la potencia máxima de la curva, es decir, representa este punto, el punto donde tengo 90 grados en la función senoidal. Tendríamos una potencia máxima en condición normal, tendríamos una potencia máxima en condición de falla y tendríamos una potencia máxima en condición post-falla.
¿Qué es lo que pasa con esta potencia máxima en condición normal? En condición normal tendríamos que es tensión envío multiplicado por la tensión recibo dividido entre la reactancia envío-recibo. ¿Cuál es el valor que ustedes deberían tener en condición normal en el sistema? Deberíamos tener, por ejemplo, 1 por unidad y 1 por unidad en ambos extremos, ¿no es cierto? En el envío y en el recibo. Ahora, reactancia envío-recibo, en esta ecuación debemos utilizar solamente la magnitud, 0.5. Acá tendríamos que eso es una potencia máxima igual a 2 por unidad. ¿Qué es lo que pasa con esta misma ecuación si hago el cálculo para la condición de falla? En condición de falla nosotros tendríamos lo siguiente. En condición de falla esa ecuación sería igual a 1 por 1 dividido entre 2. Eso involucra que tenemos una potencia máxima igual a 0.5 por unidad. Después, en condición post falla tendríamos lo siguiente. Esto sería 1 por 1 dividido entre 0.6. Esto involucra el inverso de 0.6. .66, ¿no es cierto? Es decir, el sistema se va a comportar de esta forma. Acá voy a modificar esto un segundo. La potencia máxima tiene esos tres valores. La potencia máxima puede asumir el valor, el primer valor en condición normal, el segundo valor en condición de falla y el tercer valor en condición post falla. Si ustedes reemplazan esos valores en la curva sinusoidal, tendríamos que la curva verde corresponde a la curva en condición normal. Después, lo que es la curva roja corresponde a estos valores. Esto se convierte en condición de falla y en condición post falla tendríamos esta curva celeste. Es decir, la potencia máxima puede adoptar estos tres valores. En condición de falla, si yo grafico esos 2 y 0.5, tendríamos la siguiente curva. Esta curva roja representa la curva en condición de falla. Y una curva celeste que representa el comportamiento del sistema en condición post falla. Esto es post falla. Esta es la razón de por qué motivo no han podido encontrar una solución genérica a nuestros amigos los eléctricos que nos preceden, porque la curva eléctrica sufre variaciones. La curva eléctrica tiene tres comportamientos y es un comportamiento que no es continuo entre sí. Es un comportamiento que depende de eventos externos que pasan en la red. ¿Qué eventos externos? Los eventos de lo que son los cortocircuitos en la red. Resumen, lo que están viendo en este momento en pizarra corresponde el análisis básico y fundamental del problema que estamos analizando. Es decir, nosotros queremos resolver el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia por medio de la solución del sistema de ecuaciones algebraico diferencial, que involucra el comportamiento de dos elementos. El primero de ellos es el generador. La primera ecuación representa al generador. La segunda ecuación representa a lo que es la red. Desde un punto de vista simplificado, nosotros aplicamos al generador una simplificación que es determinar un punto particular de la curva, que es donde la derivada del ángulo con respecto al tiempo es igual a 0. El comportamiento de la red es un comportamiento no lineal, pero resulta que se ve afectado por tres fenómenos.
por la variación de la red cuando ocurre una falla y por la variación de la red cuando se quita la falla. Esos valores de J05, J2 y J06, más adelante los vamos a calcular con ustedes. Por el momento, por favor, hagan un acto de fe. Esos valores corresponden a un sistema eléctrico de potencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el generador que está operando en el punto 1. ¿Cuál es el punto 1? El punto donde tenemos la intersección entre la potencia eléctrica y la potencia mecánica. El punto 1 corresponde a la intersección de la curva verde con la es el estado inicial, el punto de partida para nuestro generador. Ocurre una falla. El sistema sufre una modificación en su comportamiento eléctrico, es decir, el sistema cambia de la curva normal a la curva de falla, ya saltando a la curva roja. Acá. Estaría saltando al punto 2. Ocurre ese salto por el cortocircuito. Ustedes saben que cuando ocurre un cortocircuito, el cambio de las variables eléctricas en la red es instantáneo, ¿no es cierto? Un cortocircuito es aplicado en lo que es milisegundos. En milisegundos el sistema cambia de estar en condición normal a estar en condición de falla. Y el comportamiento se lo puede definir por el punto 2. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el generador cuando está en el punto 2? Veamos aquí lo que es el punto 1. Tenemos acá para el punto 1 ¿qué es lo que pasa en el punto 1? En el punto 1 nosotros tenemos que el comportamiento es 2 veces h sobre omega derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a la potencia mecánica menos la potencia eléctrica. En condición normal, estamos en el punto 1, tenemos que omega es constante. Eso significa que la derivada de omega con respecto del tiempo es igual a 0. Eso significa que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. En resumen, eso es lo que importa del punto 1. ¿Qué es lo que pasa en el punto 2? Veamos en la gráfica. Acá tenemos el punto 2. Voy a copiar esta gráfica para poder analizarla con más detalle. Esta es la gráfica que vamos a analizar. Observen por favor el punto 2. Si nosotros observamos el punto 2, en el punto 2, ¿quién cambia? ¿La potencia eléctrica o la potencia mecánica? Nosotros vemos el punto 2, en el punto 2 solamente está cambiando la potencia eléctrica entregada por el generador. La potencia mecánica sigue siendo la curva negra. En el punto 2 nosotros tendríamos lo siguiente. Tenemos acá la ecuación básica y fundamental, 2 veces h sobre omega, derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. En el punto 2 nosotros tenemos que la potencia mecánica, por ejemplo, tiene un valor, voy a darle un valor cualquiera, por ejemplo 80. La potencia eléctrica tiene un valor que es menor que la potencia mecánica. Si ustedes observan la gráfica acá, la potencia mecánica, la potencia eléctrica está por debajo de la potencia mecánica. De acuerdo a esta gráfica, es una fracción de la potencia mecánica. Por ejemplo, acá vamos a asumir que es 10 megavatios. Si nosotros sacamos esa diferencia, tenemos que acá, derivada de omega con respecto del tiempo, tiene un valor positivo.
¿Eso qué significa? Una aceleración. Acá tenemos alfa positivo, esto es aceleración. Es decir, el punto 2 se debe al cortocircuito de la red, pero ese cortocircuito me está provocando una aceleración en el generador. Esa aceleración lo que hace es que el generador comience a moverse. ¿Cómo comienza a moverse? Se comienza a mover. Ustedes saben que solamente puede moverse sobre las curvas verde, roja o celeste. ¿Por qué motivo solamente sobre esas curvas? Porque solo esas curvas contienen, mejor dicho, son puntos de operación factibles que cumplen ley de Ohm, ley de Kirchhoff, es decir, las leyes físicas eléctricas. Ahora, el cortocircuito no está permanentemente, ¿no es cierto? En cierto momento, lo que es las protecciones deben desconectar el elemento fallado. Acá tenemos lo que es la operación de las protecciones. En este instante de tiempo, en el punto 3. ¿Qué es lo que hacen las protecciones? Las protecciones me eliminan el cortocircuito de la red. Es decir, el sistema ya no estaría operando en condición de falla, el sistema cambiaría de curva. ¿A qué curva debo cambiar? A la curva post-falla. Acá, gracias a lo que es la participación de las protecciones, estaríamos cambiando a este punto, al punto 4. Hasta aquí, ¿qué cosa ha pasado? El sistema estaba en condición normal y ocurre una falla. ¿Quién me lleva? ¿Qué es lo que pasa con la falla? La falla me lleva el sistema al punto 2. Cuando el generador está en el punto 2, como consecuencia del comportamiento dinámico del generador, aparece una aceleración. Esa aceleración lo que hace que el generador comience a moverse del punto 2 hacia el punto 3. En el punto 3 ocurre que lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros configuramos para cualquier sistema eléctrico de potencia, operan las protecciones. Al operar las protecciones, el sistema salta de la curva 3 hacia la curva 4. Aquí hay un retraso. En el punto 4 tenemos lo que es otro comportamiento del generador. En el punto 4, nosotros ya estamos en la condición post-falla. Pero ustedes recuerden, el generador estaba acelerado. Un generador que estaba acelerado, como consecuencia de la inercia que tiene ese rotor, continúa moviéndose, ¿no es cierto? Hasta un cierto punto 5. Acá tenemos un punto 5. Acá voy a realizar una modificación en el gráfico para que no se confunda la condición post-falla de esto. Ya simplemente vamos a indicar que esta es la curva post-falla, la curva celeste. Es diferente al punto 5. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el sistema en todo este camino que ha pasado del punto 1 hacia el punto 5? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar del sistema? ¿Qué es lo que debería? ¿Cuál es la información útil que nosotros podemos rescatar? Comportamiento. Acá voy a cambiarle color al punto 5 para que sea comprensible. Acá tenemos, ese es el punto 5. Ahora, pregunta, ¿qué pasa con el generador cuando va del punto 1 al punto 2, al 4 y 5? Y en algún caso particular puede llegar al punto 6,
puede llegar al punto. Ya les digo de forma anticipada, el generador, si pasa el sincronismo, si lo que es punto 6, el generador pierde. Acá tengo un problema con esto. Ahora sí. Si pasa el punto 6, el generador va a perder sincronismo de forma inevitable. Ya no hay nada que hacer. Si llega al punto 7, lo que es, ya tenemos un posible, mejor dicho, ya está en camino al embalamiento ese generador. Acá tendríamos un punto 7. Ahora, ¿qué ecuación me permite analizar el comportamiento de este generador? La ecuación que me permite determinar el comportamiento es 0 es igual a la integral entre la potencia mecánica menos la potencia eléctrica derivada de delta. En este plano potencia delta, ¿qué es la derivada de con respecto a delta? Es el área. ¿Qué área? El área que existe entre las dos curvas, potencia mecánica y la potencia eléctrica. Voy a ir graficando desde el punto 1 hasta el punto 2 y vamos a mostrar cuál es el área que nosotros debemos analizar. Esa área tiene los siguientes valores. Acá tendríamos una primera área, que es esta que está acá. Esa área naranja es el área de aceleración. Y esta otra área celeste es el área de frenado. Ahora sí se ve de mejor forma lo que es las dos áreas que nosotros queremos analizar. Repito, el área que está entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica, desde el punto 1 hasta el punto 6, eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿qué áreas son esas? El área naranja y el área que está achurada en color celeste. ¿Eso qué significa? Esta ecuación que está aquí abajo, ese 0 es un caso particular de lo que es el área. El área debe ser igual a 0 cuando. Pero hasta el momento quiero que me digan si tienen alguna duda con respecto a lo que estamos viendo en la gráfica. El método de áreas iguales representa el análisis, el estudio matemático de esa área y de ese comportamiento. Si han entendido el comportamiento del generador desde el punto 1 hasta el punto 5 o hasta el punto 6, la solución numérica del problema de estabilidad va a ser simple. Lo que quiero que entiendan es el concepto teórico. ¿Qué pasa en el punto 1? ¿Qué pasa en el punto 2? Y así sucesivamente hasta los demás puntos. ¿Alguna duda con respecto a lo que está en la pizarra? Que una preguntita. ¿Sí? Habló que en el punto 7 del generador empieza a embalarse. ¿A qué se refiere con eso? El generador comienza a acelerarse de forma indefinida. El generador ya pierde sincronismo y no vas a poder frenarlo. Pregunta, haz de cuenta que tú estás como operador de una planta. En este momento a las 9:36. Ocurre un cortocircuito en la red. Tú que estás como operador, ¿puedes tomar alguna acción sobre eso? Desafortunadamente no puedes hacer nada como operador. Tú estás dentro de la planta, estás en la casa de máquinas, etcétera, o en el centro de control. Y tú te enteras por el cortocircuito por un pestañeo en la luz. No sé si alguna vez han visto algún parpadeo en la luz. Eso implica un cortocircuito cercano. Ha habido una caída de tensión. Esa caída de tensión se manifiesta en la iluminación como pérdida de la iluminación, un parpadeo por un tiempo muy corto. De esa forma es que nos damos cuenta que ha habido un cortocircuito. Un pequeño parpadeo en la luz, ese instante ha habido un cortocircuito en la red. En el punto 7 tiene una característica, es que
genera aceleración. ¿Qué involucra la aceleración? Necesito más, les voy a explicar acá, por favor. Vamos a analizar el punto. Este análisis para el punto 1, para el punto 2, está claro, ¿no? Porque te voy a responder la pregunta analizando los demás puntos. Analizando el punto 3, el punto 4, el punto 5 y el punto 7. El comportamiento del punto 2 y del punto 3 es el mismo. ¿Qué involucra? La potencia mecánica va a ser mayor que la potencia eléctrica. ¿Eso qué involucra? Que vas a tener una aceleración positiva. ¿Por qué motivo positiva? Si la potencia eléctrica es mayor, siempre vas a tener 80 menos 10, 70 positivo. 80 menos 20, lo que es 60 positivo. O sea, siempre va a ser positivo ese valor. Y un valor positivo siempre involucra una aceleración positiva. Ahora, eso significa que el generador desde el punto 2 hasta el punto 3 se va a acelerar. Recibe energía cinética para acelerarse. ¿Quién provoca la aceleración? El cortocircuito. El cortocircuito nos está modificando la potencia eléctrica. El cortocircuito está modificando la potencia eléctrica y eso está provocando una aceleración en el generador. ¿Qué es lo que pasa en el punto 4, 5 hasta 6? Veamos. Acá voy a modificar, esto es para el punto 2 hasta el punto 3. Esta tabla y este análisis es válido entre el punto 2 y el punto 3. Acá nuevamente tengo un problema con esto. ¿Ven la pizarra? Ahora sí. Esto, por favor. Este análisis es válido desde el punto 2 hasta el punto 3. Entre el 2 y 3 siempre voy a tener que la potencia mecánica es mayor a la potencia eléctrica. Al realizar la diferencia siempre va a ser un valor positivo, por lo tanto siempre va a haber una aceleración positiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el otro punto? Para el punto 4 hasta 5, incluso 6 es válido esto. Nosotros tenemos la ecuación que es igual a 2 veces h sobre omega, derivada de omega con respecto del tiempo. Esto es igual a potencia mecánica menos potencia eléctrica. Si ustedes observan, entre 4 y 5, la potencia eléctrica es mayor a la mecánica. ¿Por qué pasa esto? Por el comportamiento no lineal de la red. Eso significa que desde el punto 4 hasta el punto 5 nosotros vamos a tener en esta ecuación, tenemos que la derivada de omega con respecto del tiempo va a ser igual a, por ejemplo, potencia mecánica 80, potencia eléctrica. La potencia eléctrica en la gráfica anterior era superior a ¿cuánto? No sé decirles, voy a colocar acá un valor aproximado, 120. Este lado es negativo. Eso significa que alfa va a ser negativo. En este caso, desde 4 hasta 6 siempre tenemos que la potencia eléctrica es mayor a la potencia mecánica. Y siempre la solución va a ser negativa. ¿Qué involucra una aceleración negativa? Involucra lo que es un frenado. Es decir, el sistema apenas cambia del punto 3 al punto 4, 5 y 6, involucra un frenado. Pero, ¿qué es lo que pasa con el punto 7? En el punto 7 nosotros tenemos otra ecuación que es 2 veces h sobre omega, derivada de omega con respecto del tiempo, potencia mecánica menos potencia eléctrica. Si te fijas en la gráfica, tenemos que derivada de omega con respecto del tiempo, la potencia mecánica se mantiene en 80. ¿Por qué estoy manteniendo en 80 en todos los casos la potencia mecánica? Porque el gobernador es lento, se va a quedar en ese valor. Y la potencia eléctrica, gráfica en el punto 7 está por debajo de la curva.
Acá, por favor, observa. Acá tenemos el punto 7 está por debajo de la curva negra. Es decir, siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor hasta más adelante, incluso no hasta medio ciclo más allá. Recuerden que esto es una función sinusoidal. Va a ser negativa por todo el segundo semiciclo, ¿no es cierto? Entonces va a ser negativa por un tiempo bastante prolongado. Ahora, acá analizando el punto 7, tendríamos que es 80 grados. Voy a darle un valor cualquiera a la potencia eléctrica, por ejemplo, digamos 20. 80 menos 20, tengo un valor de 60 positivo. Eso significa que alfa tiene un valor positivo. ¿Eso qué significa? Eso significa que tengo yo una aceleración. Esto es clave. Tengo 3 tramos de comportamiento en el sistema. Un primer comportamiento de 2 a 3, un segundo comportamiento de 4 hasta 6 y un tercer comportamiento de 6 adelante, que es el punto 7. Eso significa que yo voy a tener el siguiente comportamiento en la red. Nosotros tenemos 3 zonas. La primera zona, que es una zona de aceleración. De acá hasta acá. Acá tenemos aceleración. Después tengo una zona donde tengo el frenado que va desde 4 hasta el punto 6. Ahí tenemos lo que es el frenado. Después de esto tengo una curva que ya es totalmente riesgosa. Tenemos lo que es la zona de aceleración. Y después, acá. Observa, por favor, estas tres zonas. La primera zona proyectada sobre el eje X, sobre el eje delta. Tenemos acá. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué está pasando? Se le escucha, Inge. Ah, perfecto. Observa acá. Acá tengo 3 zonas que son muy importantes, por favor. Esta es la parte, la cereza en la torta, es el análisis final que debemos hacer. Voy a proyectarlo todos los puntos sobre el eje X y tengo una zona, la primera zona que es naranja, que es la zona de aceleración. ¿Por qué nos aceleramos? Por este análisis que tenemos acá. La potencia mecánica es mayor a la eléctrica, por las diferencias siempre hay un valor positivo, por lo tanto el ángulo se acelera. Pero el ángulo se acelera, el generador se acelera y después tiene una zona de frenado. ¿Por qué se frena? Nuevamente analizamos los puntos 4, 5. Tenemos que esta diferencia que tenemos acá, potencia mecánica menos potencia eléctrica, al ser mayor la potencia eléctrica que la mecánica es negativa. Y ese valor negativo involucra el frenado del generador. Pero si yo paso al punto 7, tengo aceleración. ¿Y hasta dónde se acelera? Se acelera por todo el medio semiciclo negativo. Es decir, la falla, que es la zona naranja, acelera el generador. Pregunta, ¿qué es lo que pasa si yo acelero el generador con 5 julios? ¿Cuánta energía necesito para frenarlo? Si yo acelero algo con 5 julios, ¿qué energía necesito para frenarlo? ¿No son los mismos 5 julios? Si yo acelero algo con 10 julios, para frenarlo necesito 10 joules. Si yo acelero algo con 100 joules, para frenarlo necesito 100 joules. Entonces, observen esta área. El área naranja es pequeña en comparación al área celeste. Entonces, siempre que yo tenga un despeje de protección que sea rápido, es decir, esta área sea chiquita, el área celeste va a ser mayor y va a lograr frenar al generador. Si eso se da, el generador se frena y llegamos a un escenario estable. Pero si yo logro pasar el punto 6, esta
el área de aceleración es bastante grande. Ya no voy a poder frenar al generador. El generador va a perder sincronismo de forma inevitable. Entonces, el punto 6 es el límite de estabilidad. No sé si con eso respondo tu pregunta. El punto 6 corresponde al límite y el punto 6 proyectado sobre el eje X tiene un nombre especial. Es el ángulo máximo. Ese es el ángulo máximo al cual podría llegar el generador. Después de eso ya seguro que pierde sincronismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis teórico. La siguiente clase vamos a comenzar ya con el análisis de cálculos, pero básicamente los cálculos es analizar lo que han visto ustedes. Si están entendiendo lo que es el comportamiento de 1 hasta 5 y el análisis que se ha hecho para el punto 1, para el punto 2 a 3, para el punto 4 a 5, si han entendido los conceptos, van a poder realizar los cálculos muy fácilmente. Bueno, si alguien tuviera alguna duda. Como no existen dudas, terminamos la clase acá. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Inge, una consulta. Sí, Respecto a la práctica es para el día del examen o podemos presentarle un tiempo después? no, pueden presentarme después la práctica. Concéntrense en estudiar, por favor. Algo que es importante, atiéndanme, por favor. Les he pasado el cuestionario número 1 en Classroom. Tienen que llenar ese formulario. Estoy viendo la forma en la cual les voy a asignar los exámenes. No sé si es vía Classroom o vía correos electrónicos. Necesito sus correos electrónicos y voy a realizar una prueba mañana. Les va a llegar un correo de prueba para verificar que sus correos estén correctos y que estén recibiendo correctamente el correo. Me voy a generar otra tarea para que ustedes me respondan si he recibido el correo o no he recibido el correo. Si es así de simple. Una consulta, ¿hemos quedado el examen para cuándo? Este jueves. Pasado mañana, ¿no? Sí. Ya, mañana por favor es urgente, les voy a pasar un correo de prueba. Ustedes verifican que han recibido el correo. Si no han recibido el correo me lo hacen saber vía el grupo de WhatsApp. Tendría que haber algún error con su correo electrónico para que no los reciban. Los que reciban van a recibir el examen. Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Inge, otra pregunta más, perdón. Sí. Nos estaba diciendo la anterior semana que nos iba a explicar más o menos cómo iba a ser el método del examen. ¿Mañana nos va a explicar eso? Mejor les explicaré ahorita de una vez entonces. O lo que podemos hacer es eso, es que reciban ustedes ese examen de prueba para mañana. Lo voy a mandar a sus formularios. Es que lo que necesito es sus correos electrónicos. ¿Les ha llegado eso? Les va a llegar eso, lo voy a configurar ahora. Necesito que llenen el cuestionario número 1. Por favor, mañana haremos una pruebita. Les voy a mandar por correo electrónico o por vía Classroom la tarea y con las instrucciones que tienen que hacer. Va a ser algo muy sencillo, por ejemplo, llenar un 2 más 2 igual a 4, etcétera, algo así. Lo que quiero es que probemos la metodología del examen. Estoy bien. ¿Alguien han completado el cuestionario 1? ¿Alguien le falta llenar el formulario 1? Cuestionario 1 de la plataforma. ¿Todos los presentes han llenado el cuestionario 1 o a alguien le falta llenar? Si a alguien le falta, por favor, llénenlo esta noche. Yo mañana en la mañana les mando el ejercicio del examen de prueba, solamente para verificar la metodología. Van a ser preguntas muy obvias, 2 más 2 igual a 4, ese tipo de cosas. Solo vamos a probar la metodología. Bueno, si no hay más dudas, muchas gracias por su atención. Buenas noches.